Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Quien tenga cámara, por favor, ábrela. Buenas noches, Manfred. Buenas noches, Auri. Buenas noches, Omar, licenciado. buenas noches. Buenas noches, licenciado. Michael Estuardo, Luis Rodrigo. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches. Buenas noches, Gilda María. Muy bien. Con quienes no tengo el gusto, mi nombre es Jorge Guillermo Escobar. Junto con Cristian Castillo, vamos a desarrollar este semestre en este Salón 203 el curso de Economía Agrícola. Nuestra jornada esperamos desarrollarla de 7:05 a 8:10, 8:15 por la noche. Salvo excepciones en las cuales, y eso, créanme, va a pasar, la clase se ponga tan buena que tengan muchas dudas, muchas preguntas. Esperemos que muchas dudas no, pero muchas preguntas y muchas inquietudes, sí. Y la idea es precisamente propiciar eso. Una de las enormes ventajas que da esta parte de la virtualidad es de que permite para quienes no tienen, digamos, enraizada la práctica o la cultura de preguntar por timidez, por las razones que quieran. Acá puede hacerlo. Y puede hacerlo sin puede hacerlo sin ninguna pena. Igual puede hacerlo en la presencialidad. Porque acá no hay otra cosa más que el deseo de aprender y el deseo de compartir lo poco que sabemos. Está a su disposición desde hoy. Entonces, intentamos hacer de este un curso interactivo, un curso en el cual su participación es importante por diversas razones, pero la principal razón por la que su participación es importante es porque sin duda le va a quedar más claro el concepto o la definición que estemos trabajando. Son estudiantes del cuarto año de economía. Esperamos de ustedes un manejo conceptual respecto de algunas variables, de algunos conceptos, de algunas situaciones y relaciones que se dan en la economía. Ya traen ustedes una muy buena base teórica metodológica. Ya traen muchos conceptos que han venido desarrollando a través de sus cursos de área común y los cursos específicos de la escuela. Ya están en el cuarto año. Ya esperamos que haya fluidez en cuanto al manejo de los conceptos y en cuanto a la generación de inquietudes. Nuestra intención es precisamente esa, hacer de este un curso formativo. Implica que, aun cuando vamos a poner a su disposición la información respecto de algunos temas específicos del curso, la más reciente posible, nuestro interés no va a ir en cuanto a la realización de modelos de análisis, de parte econométrica, sino más bien al tema de la parte analítica respecto de esto. Y eso se va a complementar con el tema de las evaluaciones y los trabajos. Acá se privilegia la parte analítica. No vamos tras
No hay cálculos acá. Únicamente habrá algo que sea una aplicación sencilla, pero lo que nos interesa es el manejo de conceptos y definiciones de forma apropiada. Gracias. Vamos entonces a empezar. Entonces ya cerrar sus cámaras por el tema de banda. Está bien hacerlo. Y vamos entonces a trabajar acá desde ya. Vamos con esto. Y por favor, necesito me comenten si ya nuestra presentación está en pantalla. Sí, licenciado. Muy bien. De acuerdo. Nuevamente, bienvenidos. Este es el curso de Economía Agrícola y en nuestra sesión de esta noche vamos a abordar lo relacionado con la presentación del curso e iniciar con algunos aspectos generales del curso de Economía Agrícola. El objetivo es ir recordando juntos algunos conceptos que nos van a ser de utilidad y que forman parte de estos aspectos generales del curso. Economía agrícola da la enorme ventaja de poder utilizar gran parte de ese instrumental teórico y de ese instrumental metodológico que ustedes han venido adquiriendo en sus cursos. Aquí hacemos uso de cursos incluso o particularmente especial, cursos de área común que imaginó que no le iban a servir más o que no servían cosa más que para avanzar en el área común. Efectivamente sí tienen aplicación y economía agrícola es uno de los cursos donde muchos de los que vimos en área común nos van a servir y nos van a servir mucho en función de el país en que habitamos y cómo funciona desde el punto de vista de la economía agrícola nuestro país. Vamos a trabajar también algunos elementos en los cuales vamos a hacer uso de temas, por ejemplo, de pensamiento económico. Particularmente importante, entonces, lo relacionado con historia de las doctrinas económicas. Nos va a servir para ir comprendiendo en cada una de estas etapas cómo es que nuestro país funciona desde los últimos 300 años. ¿Qué? Su servidor, Jorge Guillermo Escobar Paz, y Cristian Castillo, nuestro profesor auxiliar, estamos a cargo de facilitar el curso. En las sesiones en las cuales, por alguna circunstancia, yo no pueda integrarme al inicio, deba retirarme antes, o por alguna circunstancia tendría que ser muy particular, porque eso casi no sucede, yo deba ausentarme de la sesión, es Cristian quien está a cargo. La dinámica será exactamente la misma que conmigo. Se desarrolla la clase y acá podemos realizar un resumen de la clase anterior, seguir avanzando en aspectos esenciales del contenido programático, que por cierto ya está a disposición en los salones virtuales. Ya Cristian les dará más información sobre eso. De manera que tengan
claro que cualquiera de los dos que desarrolle la clase, los contenidos van a ser bien abordados. Pues a veces se tiene la tendencia a pensar de que si la clase la está dando el auxiliar, o nuestro profesor ayudante de cátedra, es posible no prestarle la atención debida. No, igual lo vamos a ver. ¿Cuál es el objetivo principal del curso? Es familiarizarnos con la forma en que son utilizados los recursos económicos en el sector agropecuario, como en esas etapas de producción, comercialización, distribución, consumo, se utilizan los recursos. Hacemos uso del mismo instrumental de análisis que utiliza la economía general, excepto que nuestra aplicación es para el sector agropecuario, el sector agrícola. Analizamos qué está sucediendo en el contexto internacional, pero naturalmente hacemos énfasis en el caso Guatemala. Para llevar a cabo esto, tenemos 5 unidades programáticas. La primera que estamos iniciando esta noche se refiere a los aspectos conceptuales acerca de la economía agrícola. La unidad número 2, la importancia del sector agropecuario en el contexto de la economía nacional. En estas unidades 1 y 2, en la primera vamos a pasar lista de algunos conceptos que es importante los tengamos claros porque nos van a servir a lo largo de todo el curso. Es, de nuevo, la parte de las generalidades. Pero ahí hay conceptos que conviene recordar rápidamente porque nos van a hacer a entender por qué o cuál es el grado de importancia que el sector agropecuario tiene en países como el nuestro. Eso lo combinamos con todo el marco normativo, con todo el marco regulatorio que hace posible en nuestro país desarrollar la actividad agropecuaria. Analizamos la parte de política económica y ambiental y transversalmente en la totalidad de las unidades vamos a privilegiar el enfoque de desarrollo sostenible, el mismo que hemos o que han venido trabajando respecto del equilibrio entre los temas económicos, ambientales y sociales. Una unidad número 4 en el cual se hacen algunas aplicaciones de la teoría de la producción y la teoría de la renta a las unidades de producción agropecuaria. Y la unidad número 5, que no necesariamente es la última, es la que se refiere a la introducción a la preparación de proyectos agrícolas. Como una indicación ya desde hace varios años de la dirección de la Escuela de Economía, todos los cursos del área de economía aplicada debemos incluir en nuestro contenido programático aspectos relacionados con evaluación y formulación de proyectos. Por supuesto,
en el desarrollo de su carrera van a llevar su curso específico de evaluación de proyectos, en el cual ya van a tener algunos conceptos que van a trabajar en economía agrícola, en economía industrial, en economía internacional seguramente. Toda la parte de análisis demográfico y todo esto que van a ver, la instrucción es incluir aspectos relacionados con preparación de proyectos. En nuestro caso, proyectos agropecuarios. Para esta unidad número 5, para desarrollarla, vamos a utilizar los viernes alternos. Entonces, esa parte es importante, porque durante los viernes alternos vamos a ir avanzando en el desarrollo de esa unidad 5, que es la que nos va a permitir desarrollar el trabajo de investigación que forma parte de la conformación de la zona. Veamos acá. 2 exámenes parciales con una ponderación de 25 puntos cada uno. Vamos a realizar comprobaciones de lectura. Por ejemplo, podemos utilizar como contenido de evaluar el tema que ha resultado ser la actualidad durante los últimos 3 años ya. COVID-19 y sus efectos en el sector agropecuario. Variaciones en el precio del petróleo y sus efectos en el sector agropecuario. El conflicto Rusia-Ucrania y sus efectos en el sector agropecuario. La combinación de esos 3 elementos ha tenido fuertes implicaciones para países como el nuestro. Entonces hay muchos enfoques que se pueden dar a las comprobaciones de lectura. Naturalmente, el material que se utilice para esas comprobaciones de lectura, que pueden ser 2, se va a distribuir, se va a socializar con la debida antelación. Nada de lo que se evalúe o no se va a evaluar nada que no hayamos visto en clase o que no se haya distribuido el material con la anticipación necesaria para que podamos trabajar sobre esto. Con eso conformamos 70 puntos de zona. Y de acuerdo al reglamento vigente, el examen final es por 30 puntos. El contenido a evaluar es los temas abordados durante el contenido programático. Con eso llegamos a la nota total de 100 puntos. La buena noticia es que hoy todos arrancan con 100. Su objetivo será, además de aprender todo lo que se pueda, ir tratando de dejar la menor cantidad de puntos en el camino para que su nota corresponda a un buen trabajo y un buen desempeño durante el desarrollo del curso. Para ello, la invitación a que participe, a que pregunte, a que exponga sus dudas sin ninguna preocupación está. No se vale en el curso decir no sé, no se vale decir no me acuerdo. Participe. Si esa no es, si la idea no está del todo clara, la vamos aclarando entre todos. Vamos a interactuar la mayor cantidad
lo más posible. Acentuar el concepto es sumamente importante por la forma en que las evaluaciones se desarrollan. Es importante tener claridad respecto de los conceptos. Puede que hoy no tengamos nosotros la respuesta a su pregunta, a su inquietud, si esta fuera muy específica o si fuera algo que no tenemos en la memoria de acceso inmediato. El compromiso de ir, buscarlo y atender su duda en la siguiente clase está abierto. Entonces, otra situación. Si algo no está claro, plantéelo. Si estamos siendo muy dispersos, por favor, nos comenta. Si vamos muy rápido, también nos lo hace saber. El objetivo es que vayan quedando claros cada uno de los elementos que vayamos trabajando. Por supuesto, nos tiene que permitir avanzar adecuadamente, porque nuestro número de cursos es limitado, es escaso, igual que los recursos económicos. ¿Dudas respecto de esto? De momento no. No, licenciado, todo bien. No, licenciado. Todo claro, Lick. Gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, demos inicio a nuestra unidad número 1 y empecemos a trabajar algunos de esos conceptos acerca de la economía agrícola. Nuevamente, hoy, martes 17 de enero de 2023, y comenzamos. Como ustedes recordarán, a lo largo de nuestra experiencia y nuestro aprendizaje en tanto en el área común como en la escuela de economía, hemos privilegiado dos corrientes de pensamiento fundamentales o principales para el caso de la economía. Y desde estas dos corrientes de pensamiento tenemos conceptos definidos de qué es economía. Si queremos verlo de alguna manera, nosotros tomamos todos los días decisiones en el ámbito de la economía. De manera que como individuos o como agentes económicos, a lo largo de nuestra vida, vamos a desarrollar una serie de actividades en las cuales debemos tomar decisiones de índole económico. Alimento, vestuario, educación, el tiempo que se dedica al ocio, son actividades que requieren de decisiones. Mientras mayor información se tiene para tomar decisión, en teoría, mejores son las decisiones que tomamos. Hay algunos elementos, entonces, que podemos empezar a utilizar. Si nosotros nos regresamos a definir economía desde el punto de vista de la corriente objetiva, ¿cómo recuerda que podemos definir esta ciencia que nosotros estudiamos? A ver, Génesis.
Desde el punto de vista de la corriente objetiva, ¿cuál es el concepto que usted recuerda de economía? Déjeme analizarlo, licenciado, que no recuerdo muy bien. Tengo como la idea, pero las tengo como desordenadas. Adelante con la idea desordenada. Corriente objetiva. ¿Quién le quiere ayudar mientras Génesis ordena? Don Gerardo López. O Auri, adelante. Gracias, licenciado. Bueno, en mi opinión, ¿verdad? ¿Sería la ciencia que estudia los recursos escasos, licenciado? Ahí estamos en parte del concepto, pero desde el punto de vista de la corriente subjetiva. Con la corriente objetiva, recuérdense de su curso de socioeconomía general o de economía política. ¿Se recuerdan que ahí aprendimos que... A ver, adelante. ¿Quién? Si no estoy mal, se basaba en lo que es lo del materialismo histórico, en lo de la relación del valor del trabajo. Ese está bastante más desarrollado. Aquí viene don Michael Sock. Leyes de producción, distribución. Efectivamente. Leyes generales de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Bienes y servicios que son satisfactores de necesidades humanas. La parte del materialismo histórico y toda esta otra es el complemento al analizar esas relaciones sociales de producción, distribución y consumo en función del modo de producción en el cual se desarrolla. Esa parte, para efectos del concepto, no nos aporta tanto. La primera parte es la que buscamos. Una ciencia que estudia las leyes más generales de producción, distribución y consumo. Ahora, desde el lado de la corriente subjetiva, ya nos dieron la primera parte. ¿Quién complementa el concepto de la corriente subjetiva? ¿O quién lo desarrolla? A ver. Aquí recuerde, hay dos formas de participar. La voluntaria y la dedocrática. Cualquiera de las que prefiera, participa. Voy yo, pues. Gabriela. Adelante, Manfred. Es aquella que se encarga de satisfacer las necesidades humanas. Ajá. Dele. Las dos hacen lo mismo. Dijimos que producción, distribución y consumo de bienes y servicios que son satisfactores. En esa parte están iguales. ¿Qué empieza a diferenciar a la corriente objetiva de la corriente subjetiva? Tal vez puede que se base en el supuesto de la escasez. Ese es el punto de partida, ¿correcto? Ajá, recursos que son escasos. ¿Qué más? Que puede ser utilizado. Gabriela, no se ha salvado. ¿Cómo? Escúchale.
Adelante, Génesis. Que también pueden ser utilizadas, depende de la necesidad. Sí, en parte. Sigamos. A ver. ¿Qué más? Omar. ¿Quién? Ajá. LIC también podría ser por los bienes que Adelante. puede uno, por los bienes que uno puede optar uno por el otro. Sí, tiene relación. Regresémonos acá. Vamos aquí. Estamos de nuevo en esta diapositiva. ¿Está a la vista? Sí, Lic. Sí, Lic. No, ok. Entonces, desde el punto de vista de la corriente subjetiva, la economía es la ciencia que se encarga de la administración de recursos escasos. Recursos que resultan limitados. Estos recursos limitados tienen más de un uso o destino posible. Tienen objetivos en competencia. Entonces, como estos recursos son escasos, mientras más escasos son, ¿cuál es la señal de precios que envían? Más elevados. ¿Qué manda? Mientras más escasos, los precios son más elevados. Correcto. Sí, acá. Entonces, ante necesidades ilimitadas y recursos escasos, la economía debe encontrar cuál es la mejor manera de administrar estos recursos. Ese intento de administrar recursos escasos pasa por opciones, pasa por la elección de dónde, de qué va a comprar o de qué va a producir. Siendo los recursos escasos, las decisiones para asignar recursos pasan por lo que conocemos como el problema económico. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producirlo? Igual que cualquier perfil o cualquier proyecto encaminado a que nosotros hagamos o se produzca cualquier bien o se reproduzca o preste cualquier servicio, siempre para que haya una asignación de recursos en función de la racionalidad económica, nosotros tenemos que darle respuesta a estas tres preguntas del problema económico. El qué producir va a estar en función de diversos aspectos, pero por lo general lo centramos en cuanto a la oferta y la demanda. Dentro del análisis de la oferta y la demanda de la economía del país, se puede determinar cuáles son los bienes y servicios en los que los agentes económicos tienen interés y en qué cantidades tienen ese interés, para dedicar recursos para la atención de esas necesidades. Recuerden que pueden haber
diferentes tipos de necesidades. Hay necesidades sentidas, hay necesidades observadas, hay necesidades creadas. Entonces, dependiendo de eso, se puede determinar cuál es el interés de la economía, en qué bienes y qué servicios. Y las cantidades en las cuales se demandan. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Ok. La segunda es, aquí ya estamos entrando en el campo de la economía subjetiva. ¿Cómo producirlo? Para producir cualquier bien o para reproducir cualquier servicio, hacemos uso, o la economía del país, los tres sectores, agricultura, industria, servicios, los tres sectores fundamentales, tienen adentro actividades económicas. Todas las actividades económicas utilizan los mismos elementos: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. ¿Cómo se llama esta expresión? Esta expresión matemática al final. ¿Cómo se llama y qué representa? Esa que está acá. Y estamos hablando de cómo producir. A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cómo se llama esto que está acá? Este es K, por cierto, pero en este tipo de letra, así la pone. ¿Qué es esto? Una función, licenciado. Es la función de producción. Correcto. ¿Qué expresa la función de producción? ¿Alguien más? Las fuerzas productivas. No. Los factores de la producción. Correcto. ¿Cuáles? Trabajo, capital, no me recuerdo bien de la W. Ese es trabajo. Tierra. Trabajo, tierra es la T, cierto. capital y capacidad empresarial. Bueno, pero esos son los factores de producción. ¿Alguien más? ¿Qué expresa la función de producción? ¿Qué es esto? ¿Qué vemos aquí? Partamos de recordar que todos los bienes y todos los servicios tienen en común estos elementos. Aquí están todos los elementos que se necesitan para producir cualquier cosa: anteojos, computadoras, una taza, un lápiz, una camisa, un cohete espacial, un tren, fertilizante, cualquier cosa que nosotros utilizamos tiene en común estos elementos. ¿Qué es lo que varía entre un lápiz y una camisa? Si tiene los mismos materiales, ¿qué varía entre esas dos cosas? Para darle otro enfoque. Para lo que se va a utilizar. La cantidad de recursos utilizados en su producción o en cualquier caso la cantidad de trabajo. Es uno.
La cantidad La máxima. cantidad es uno. La cantidad es uno de los factores. Perdón, es uno de los elementos. Aquí están todos los factores de producción. Y la función de producción lo que expresa son las diferentes combinaciones que para producir un bien o un servicio se utilizan de estos factores. Regresemos al concepto. Recursos económicos son recursos escasos en relación a la demanda. Nunca hay cantidad suficiente para atender todos los requerimientos al mismo tiempo. Entonces, es necesario administrarlos bien. La siguiente complicación en la administración de recursos escasos es que todos estos recursos tienen más de un uso o destino posible. Tienen objetivos en competencia. Necesitamos recursos naturales que están acá en el factor tierra para producir todo, porque todas las cosas que el hombre hace, los recursos los obtiene de la naturaleza. El hombre por sí no ha creado absolutamente nada nuevo. Lo que hace es combinar y transformar los elementos que la naturaleza le proporciona y con eso produce cualquier cosa. Recuérdense que producir es combinar y transformar factores de producción. Entonces, por supuesto, ¿para qué se va a utilizar? ¿Cuánto se necesita? Son elementos que cuentan para tener claro cuál va a ser el proceso que se va a emplear para producirlos. ¿Qué tipo de tecnología se va a utilizar? Pero lo que varía entre producir lápices, producir camisas, producir vasos, producir televisiones, si todos llevan los mismos elementos, lo que cambia es la cantidad y la forma de combinar esos elementos en cada función de producción específica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ok. Entonces, ¿por qué es importante la función de producción? Si la función de producción nos establece las posibles combinaciones de factores de producción, llamémosle de ingredientes que se necesitan para producir cualquier cosa. Pensemos en un ejemplo. Estamos haciendo pasteles. Queremos hacer pasteles. Y armamos un concurso, un MasterChef. Y el desafío es que 5 pasteleros hagan un pastel de fresas con crema. Podemos prácticamente estar seguros que cada uno de los pasteleros va a utilizar una receta distinta. Si homologamos la receta a la función de producción, eso quiere decir que cada pastelero va a utilizar diferentes cantidades de ingredientes y los va a combinar de forma distinta. Para efectos prácticos y desde el punto de vista económico,
¿Por qué es importante la forma de combinar y la forma de transformar? Esa es la respuesta a la utilidad o el objetivo de la función de producción. ¿Cuál es el objetivo de la función de producción? Augusto, Fidel. ¿Cuál es el objetivo? De una función de producción. No lo tengo presente, licenciado. Gabriela. Optimizar leak. Exactamente. Vale. Tenemos los ingredientes y la función de producción nos dice que un pastel se puede hacer combinando tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Tierra, leche, huevos, harina. Trabajo, el pastelero. Capital, capital financiero, activos fijos, paletas, moldes, batidora, horno. Capacidad empresarial, el saber hacerlo, el cómo combinar de la mejor manera posible los otros tres factores. Y en esa combinación mejor es donde entra la función óptima de producción. Si la función de producción nos indica que hay diferentes posibilidades de combinar nuestros ingredientes, la función óptima nos permite, tal como lo comentaba Gabriela, optimizar el uso de nuestros recursos. Recursos escasos que tienen objetivos en competencia y que logramos adquirirlos. Hay que utilizarlos de la mejor manera posible. Y aquí viene la parte importante. Y con esa me va a ayudar. ¿Por qué es importante encontrar nuestra función óptima de producción? ¿Qué es lo que vamos a conseguir con optimizar el uso de los factores? Desde el punto de vista económico. ¿Por qué es importante encontrar la mejor receta para hacer? Hilda. Ay, disculpe, se me había entrecortado, no me di cuenta que me preguntó. Es importante, pues, ¿Quién me precisamente dice por qué? ¿Por qué es importante? Pues es importante para aprovechar de la mejor forma posible nuestros recursos y de ellos sacar la mayor productividad posible. Ajá. Si utilizar de forma óptima significa no utilizar menos de lo que requiere, pero tampoco utilizar más de lo que necesita. Si alguien viene y le echa a su masa para pastel mucha leche, esa masa le va a quedar inconsistente. Si le echa muy poca, tal vez le queda dura. Bueno, si le echa demasiada azúcar, le va a quedar empalagoso. Pero si le echa poca, le va a quedar insípido. En el horno, muy poco tiempo en el horno, va a salir crudo. Mucho tiempo en el horno, se va a quemar. Estas analogías son para establecer que los factores deben utilizarse en la cantidad adecuada.
ni más ni menos. Utilizarlos en la cantidad adecuada implica que cada diferente receta va a tener una expresión de combinación y cantidades diferentes. En términos económicos, ¿en qué se van a diferenciar esas recetas? ¿En que alguien compra más leche? ¿En que alguien compra más o menos harina? ¿En que alguien utiliza más gas para cocinar? ¿En el que alguien tiene un ayudante? Entonces hay más trabajo incorporado. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre esas recetas en términos económicos? ¿Qué representan? ¿Qué es lo que usted necesita saber respecto de su competidor pastelero? Usted necesita saber cómo lo hace. ¿Sí? En cómo lo hace está la receta y la cantidad de ingredientes. ¿Por qué le interesa a usted conocer eso? Para optimizar la fórmula de producción. ¿Y qué obtiene con eso? Se los voy a Aprovechar poner la más fórmula de fácil. recursos. Licenciado, no sé si esté bien, pero ¿eso no se refiere a la frontera de posibilidades de producción? No, ¿O se me está adelantando. Se me está adelantando, se me está adelantando. Mis Mire, pues, disculpas. no. Viene bien, pero paciencia. Mire, pues. Si encontramos la mejor receta, ya lo hicimos a prueba y error. Ya quemamos muchos pasteles, ya quedaron insípidos varios, ya quedaron dulces otros. Ya aprendimos que las cantidades son, ya tenemos claras las cantidades, los tiempos de cocimiento y si necesitamos o no ayudante. Al final todo esto lo que expresa son costos de producción diferentes. ¿Cuál es el que necesitamos encontrar? ¿Y por qué? Estamos optimizando. Tenemos que minimizar los costos para poder optar en un mercado de competencia a poder conseguir la máxima ganancia. Ese es todo el tema. Recuerde que el fin último del sistema capitalista es la obtención de la máxima ganancia, pero no puede hacer eso si antes no ha encontrado su costo mínimo. Ya minimizó sus costos. Entonces, en circunstancias normales, usted va a poder obtener un margen de ganancia mayor al de sus pares que no han encontrado su función óptima de producción. Y eso le da a usted competitividad. ¿Vamos bien con eso? Sí, licenciado. Vamos a la última respuesta del problema económico. ¿Para quién vamos a producir? Siendo que la máxima del sistema capitalista es la obtención de la máxima ganancia, las cosas no se hacen por amor al arte, ni por altruismo. Se hace para conseguir la mayor ganancia posible. Entonces ahí hay que seguir tomando decisiones de asignación de recursos. La asignación de recursos pasa por transacciones, por comprar y vender. Para que una transacción se realice, tienen que coincidir dos condiciones.
La primera viene por el lado de la intensidad de las necesidades y se llama disposición a pagar. Y la segunda viene por el lado de efectivamente poder pagar lo que quiere. Vamos acá. Dice. Satisfacer necesidades humanas con recursos escasos, que además tienen más de un uso o destino posible, requiere de poder discriminar a quién de los agentes económicos le va a asignar usted sus recursos económicos, sus factores de producción como productor, o qué bienes y servicios va a poder adquirir. Esas dos situaciones únicamente se pueden definirse a través de la presencia simultánea de esas dos condiciones. La disposición a pagar y la capacidad de pago. Mientras mayor es la sensación que usted tiene respecto de me gusta, necesito, lo quiero, deseo comprarlo, mientras más intensa es esa necesidad, teóricamente, su disposición a pagar por un bien o por un servicio es mayor. Sin embargo, como esa no es condición suficiente, tiene que tener efectiva capacidad de compra. Si una de estas condiciones falta, la transacción no se realiza. Porque usted puede quererlo mucho, puede sentir que efectivamente necesita comprar, pero no puede hacerlo. Ni con bisacuotas, ni con extrafinanciamiento, ni afano, ni por abonos. No puede, no lo compra. Pero puede darse la condición contraria. Tiene capacidad de pago para hacerlo, pero no le gusta, no lo quiere, no lo desea, no lo necesita, o ninguna de las anteriores. Entonces tampoco lo compra. Para poder transar, intercambiar bienes y servicios, las opciones para discar quién adquiere o no los recursos escasos viene particularmente entonces por la vía de los precios. ¿Estamos bien con eso? Sí, licenciado. Todo bien, Lick. Si no, no tenga pena, pregunte. Para eso estamos. No tiene por qué quedarse con la duda. La idea es ir recordando como por dónde va este tema. Va. Ahora sí, ya vamos llegando a esa parte. Este me lo inventé en la clase anterior, por eso está así todo preprimaria. Pero esta misma curva que vemos acá nos ayuda a establecer dos puntos de vista distintos respecto de un mismo concepto. Y ese concepto es, sin duda alguna, el concepto más importante de la economía.
todo lo que hacemos en economía gira en torno a ese concepto. Tenemos dos formas de verlo. La misma curva. Analicémosla desde el punto de vista que usted es comprador. Usted va a comprar. Vaya, usted compra y tiene una canasta básica de consumo de 2 productos. ¿Cómo se llama esta curva? ¿Y qué expresa? Recuerden, usted está comprando. ¿Cómo se llama esa curva? Esto es microeconomía 1. ¿Es la curva de indiferencia? Eso expresa, pero ¿cuál es su nombre común? Manfred. ¿Cómo se llama? Usted está comprando. ¿Cómo se llama esto? ¿Y qué hay debajo? Aquí está. ¿En qué hay debajo? Está la clave. Este es un bien A y este es un bien B. ¿Está por ahí don Manfred o solo está de nombre presente? No, fíjate que aquí está, pero que no muy bien me recuerdo el nombre. Sí tengo una idea, pero no me acuerdo del nombre. Dígame qué expresa. Este es un bien A y este es un bien B. ¿Qué observamos debajo de la curva? En esta área que está sombreada. ¿Qué vemos aquí? La relación entre el bien A y el bien B. ¿En respecto a qué? Respecto a la compra. Sí, pero ¿qué está pasando ahí? Si yo compro ¿Qué el A, vemos aquí? si yo compro el A, Ajá, renuncio al B. O sea, exactamente. Ese es el punto. Esa renuncia, ese es el punto. Esa es la clave. Para comprar más de A, yo necesariamente comprar de B. Y viceversa. Que entonces, ¿cómo se llama esa curva? Cada fin de mes la vemos. A veces a diario. El país la ve cada ejercicio fiscal. ¿Qué se llama eso? Desde el punto de vista de la compra. No cambia en el corto plazo. Recuerde que el corto plazo en microeconomía no es tiempo, sino variación en los factores. No le aumentaron el sueldo. ¿Qué enfrenta? Puntos perfectos. Es la restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria. No nos podemos salir de esta curva. Entonces, para poder abastecernos del bien o del servicio A, obligatoriamente tenemos que renunciar a una cantidad mayor del otro. Imagine que el precio sube y no hay un incremento en sus ingresos.
obligadamente tiene que decidir cuál de los dos bienes o servicios le proporciona a usted de regreso un mayor nivel de satisfacción en función de esa renuncia que hay que hacer para esto. Primera parte, eso es compra. Ahora, usted está produciendo, usted produce. Vaya, si usted produce, ¿cómo se llama esta curva? Yo me recuerdo que le decían isocosto, no, estoy equivocado. Esa era la anterior. No se mira, aquí no me quedó muy claro esto. Usemos uno. Es la frontera de posibilidades de Ajá, producción. es correcto. Vale. En el área marcada en amarillo, en ambos casos, ¿cuál es el concepto que está implícito en esa renuncia y en esa mejor asignación de recursos? ¿Quién me dice qué hay ahí? Puede ser, Yo le ayudo. ¿con cuál es, si con A o con B es más barato producir? No. ¿Cuál es el concepto que se esconde en ambas situaciones? En la renuncia a comprar una, adelante. Ahí eran Una mayor los cantidad de sustitutos que le decían ceteris paribus, ¿no le? no. Ahí me está mezclando dos situaciones que no necesariamente van juntas. Ah, fue la chance. Entonces no me acuerdo. Regresemos aquí. No, está bien, pero plazo. En la definición de corto plazo, recuérdese que no cambian. Por lo tanto, es esta situación ceteris paribus. No cambia nada. Mientras que eso se mantenga de esa forma, la explicación es la misma. Si algo cambia, esto es. ¿Qué hay aquí? Es el concepto más importante de la economía. Se llama ya lo debería ir diciendo antes de que termine. Costo de oportunidad. Es correcto. No. Entonces, el costo de oportunidad es, por el lado de la compra, la renuncia que debe hacer para adquirir una cantidad mayor de un bien. Si este bien le devuelve un mayor nivel de satisfacción. Por el lado de la producción, es el costo del mejor producto alternativo. Vamos a producir más
porque es el que nos da mayores ganancias. O por el contrario, vamos a producir más de A porque es el que nos da mayores ganancias. Ambos ocurren en el corto plazo. Si hay un avance tecnológico que nos permita utilizar de mejor forma nuestros factores para producir la misma cantidad de A con un costo menor, ya no es la misma curva. Si por el contrario hay un cambio en el precio de B que afecta directamente nuestro costo de producción y es necesario encontrar un producto sustituto, ya no es la misma curva, ya no es el corto plazo, ya cambiaron los factores. Si tienen más trabajo incorporado, ya no es la misma curva. Acuérdense de los modelos de crecimiento. El análisis de la productividad de los factores, y ahí pasó cualquier cosa. Sube los precios del petróleo. Este no es el mismo gráfico. Ya no representa las mismas combinaciones, ¿ya? O las mismas cantidades que puedo producir o que puedo comprar. Este es el que nos trae aquí esta noche. Es por la razón por la cual es la razón por la cual asignar. Porque todo el mundo tendría suficiente para comprar lo que quiera. No habría ningún problema con que los recursos fueran escasos en función a su demanda. Ni tendríamos que preocuparnos por producir qué. Si cualquier cosa que produzca va a dar los mismos rentos o los mismos retornos en función de ganancia. Pero como es hay que encontrar la forma en que es con fines alternativos se utilizan de la mejor. ¿Dudas? Ninguna. ¿Desde a qué hora estoy hablando solo? Disculpe, ¿le podría repetir? Es que se escucha entrecortado. Cris, te escucha. Se escucha entrecortado un poco, Lick. No, preguntaba si tienen dudas. Ya estamos cerrando. De mi parte no, licenciado, gracias. No, licenciado. Gracias. Todo claro, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bienvenidos. Recordar algunos conceptos que nos van a servir para el desarrollo del curso y de momento, pues, lo vamos a dejar acá.